Hermanos, hay sitios de comida que no son muy confiables. Que a lo mejor tú puedes tener el mayor hambre del mundo, pero tú vas con temor a ver si realmente te van a dar lo que tú quieres o lo que te gusta. Esa sensación yo no la tengo cuando yo tengo mucha hambre, pero estoy cerca de casa de mi mamá. La semana pasada tuve la bendición de ir allá a Puerto Rico y en uno de esos días salíamos bien tarde, estábamos en el funeral de la hermana Inés y uno de esos días salimos y déjame llamar a mami porque había mucha hambre y era bien tarde y ella nos dijo, ¿tienen hambre? Les cocino. Y yo dije como Michael dice muchas veces, no. Claro que sí. Y ella me preguntó, ¿qué quieres que haga? A lo cual yo le contesté, lo que sea. Lo que sea. La seguridad que yo tengo con respecto a la bendición que yo voy a tener cuando mi mamá se pone a cocinar, era tan segura que no me importaban los detalles porque yo sé que ya ella cubre cada detalle. Cada detalle. Esta misma idea que les estoy presentando es la idea que yo quiero que podamos captar con respecto al final de este libro Levítico y específicamente del capítulo 26, de que Dios cumple su pacto en cada detalle. Y el cumplimiento del pacto de Dios es algo que está garantizado. Es algo que ya está hecho. Y en Levítico 26, Dios dejó claro que si su pueblo obedecía, habría bendición, pero si no, iba a haber castigo, iba a haber maldición o juicio. Sin embargo, en medio de esa advertencia, Dios dijo, me acordaré de mi pacto. Y efectivamente, cuando llegó el tiempo, Dios no mandó solamente bendición física de pan o tierras para el pueblo, sino que mandó a su propio Hijo, Jesucristo. ¿Habrá alguna mejor evidencia de que Dios se acordó de su pacto? ¿Habrá una mejor evidencia de que Dios se encargó de cada detalle para que fuésemos bendecidos? Dios dijo, me acordaré de mi pacto. Y nosotros, iglesia, podemos decir que Dios se acordó de su pacto y Cristo es la prueba. Esto es lo que quiero compartir con ustedes. Descansemos en Cristo. Iglesia, descansemos en Cristo porque Él es la prueba de que Dios se ha acordado de su pacto. Y este mensaje lo voy a dividir en varias partes y se van a dar cuenta que vamos a dar un vuelo de pájaro, un viaje relámpago al capítulo 27 y regresaremos al 26 de nuevo. Pero vamos a ver mayormente tres áreas. Dios bendice al que obedece, castiga al que desobedece y perdona al que se arrepiente. Dios bendice al que obedece, castiga al que desobedece y perdona al que se arrepiente. La prueba de todo esto, que Dios ha cumplido su pacto, es Cristo mismo. Comencemos, iglesia. Vamos a empezar del verso 1 hasta el 13, capítulo 26, 1 hasta el 13, bajo el encasillado, los bendeciré si me obedecen. Los bendeciré si me obedecen. Los primeros dos versos vamos a ver un enfoque a no ser idólatras y a guardar el día de reposo. Veamos, verso 1 dice, ustedes no se harán ídolos, ni se levantarán imágenes o imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondrán en su tierra piedra grabada para inclinarse ante ella, porque yo soy el Señor, su Dios.
guardarán mis días de reposo y tendrán en reverencia mi santuario. Yo soy el Señor. El Señor está comenzando este capítulo 26 como una conclusión, haciéndole recordar al pueblo de que hay unos mandatos que Él había dado ya. Si se dan cuenta, estos dos primeros versos son repetitivos a los mandamientos que Dios había dado al pueblo, esos primeros mandamientos en Éxodo capítulo 20. ¿Qué Dios quería que el pueblo recordara? Bueno, dos cosas en específico, dos tendencias pecaminosas que el pueblo iba a tener. ¿Cuáles son esas dos tendencias? La primera, ir tras otros dioses. ¿Se acuerdan en el libro de Éxodo? Moisés está en el monte y el pueblo se desespera. Inmediatamente levantan otro ídolo y dicen, este fue el que nos rescató de Egipto. Hay una tendencia que ya está siendo manifestada por el pueblo, la tendencia de ir tras otros dioses, y no solamente eso, sino que la cultura del tiempo era una cultura totalmente idólatra, que hacían estatuas, que hacían imágenes, que hacían y tallaban piedras, y Dios les está diciendo, no hagan eso, no se harán ídolos. ¿A qué nos estamos refiriendo con la idolatría? La idolatría es rendir culto, confianza, amor o devoción a algo más que a Dios. Es dar el lugar de Dios a cualquier otra cosa o persona. Cuando hablamos de idolatría, estamos hablando de un ídolo y estamos hablando de adoración. Entonces, lo que Dios está diciendo al pueblo es, no vayan tras la idolatría. La segunda tendencia es a no guardar el día de reposo. Esta tendencia simplemente significa a no tener la confianza plena en el Señor y descansar en lo que ellos tienen que hacer. Dios les había asignado un día a la semana para que descansaran. Si se acuerdan la predicación pasada, Dios había asignado un año entero para que la tierra descansara al séptimo año. Y Dios había asignado fiestas solemnes específicas para que el pueblo sea recordado de que Dios es poderoso y que Él es el que lo sostiene. Mas, sin embargo, el pueblo poco a poco dejó de practicar esto. Estas dos tendencias del pueblo están bien presentes en nuestros días, el día de hoy. Con respecto a la idolatría, nosotros vivimos en un contexto hispano, donde estamos rodeados de adoración a ídolos hechos por hombres. Y sí, me estoy refiriendo a estatuas, me estoy refiriendo a imágenes, me estoy refiriendo a este tipo de cosas donde las personas tienden a poner su mirada como si realmente fueran dioses. Muchas personas levantan altares en sus propios hogares. Como decía Pastor Michael la semana pasada, le ponen comida, le ponen alimentos, le ponen bebida, le ponen hasta dinero. Y lo hacen como algo cultural, sin darse cuenta que culturalmente están rebelándose en contra de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que ser bien cuidadosos de esto porque son tendencias que están en nuestra cultura. Aquí nosotros todos en algún momento dado vamos al supermercado hispano, donde nosotros vamos a la entrada de su supermercado y usted va a ver una gran imagen que pusieron allí al frente de la entrada. Esto no es algo ajeno a nosotros, esto es algo que sigue sucediendo y es algo que debemos apartarnos. ¿Por qué? Porque como la palabra enseña, tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan. En otras palabras, estos dioses o estas imágenes no pueden hacer nada por ti ni por ninguna persona que ponga su confianza en ellos. Ahora, dentro de la iglesia muchas veces decimos, sí, pastor, ya eso lo sabemos, nosotros no tenemos ningún tipo de imágenes en la casa, las teníamos antes pero ya las sacamos, gloria a Dios por eso, pero quiero que estemos al tanto porque muchas veces la idolatría se manifiesta de diferentes maneras y a lo mejor no es una imagen en la cual te estás postrando, pero sí pueden ser bienes materiales que están ocupando el lugar de Dios. Puede ser dinero, puede ser tu trabajo, puede ser la próxima cosa que quieres obtener. No solamente el bien material, sino también el entretenimiento. Hermanos, muchas veces el entretenimiento ocupa el lugar
que le pertenece a Dios, lo cual es idolatría. No solamente eso, sino también las comodidades, maneras de pensar. Vinimos a este país, la tendencia es que nosotros, casi todos, si no todos, vinimos con un sueño americano, con una idea de prosperidad en la cabeza. Y pensamos que ese es el plan de Dios para nuestras vidas. El plan de Dios para nuestras vidas no es que nosotros seamos felices con las cosas que este mundo nos ofrece. Porque a veces eso es lo que la gente dice. No, Dios quiere que yo sea feliz. Ok, pero es que eso no está en la Escritura. Dios no quiere que tú seas feliz al costo de tu propia alma. El plan de Dios no es que nosotros estemos haciéndonos felices con lo que el mundo nos ofrece, sino que hay una felicidad, un gozo que solamente Dios lo puede dar. Y vamos a seguir hablando más de eso en adelante. Hermanos, este mundo enseña que todo se trata de ti. Las ideologías de este mundo enseñan que todo se trata de ti cuando es todo lo opuesto. Ahora, con respecto al día de reposo, nosotros también, como hispanos en este país, tenemos la tendencia del trabajo, 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 trabajo y en el descanso trabajo. Y esto pudiera parecer algo bueno, cuando realmente lo que está manifestando es una falta de fe en que podemos descansar en el Señor. No estoy hablando para aquellos que carecen de una falta de ética laboral, la cual la palabra explícitamente habla acerca de esto. Debemos trabajar, el que no provea para su familia está en problemas, ¿verdad? Dice las Escrituras que es peor que un inconverso. Ahora, cuando nosotros ponemos el trabajo y el trabajo se convierte en la razón por la cual no me congrego o en la razón por la cual no puedo servir a los hermanos, estamos cayendo en la misma dinámica que cayeron los israelitas en aquel tiempo. Así que estas dos tendencias se ven en nuestra realidad el día de hoy. Por eso Dios al final del capítulo 26, al final del libro, comienza recordándoles al pueblo acerca de estas dos tendencias principales en la cual el pueblo estaría tentado a desobedecer. Pero ahora en los versos 3 hasta el 13 se encarga de desempacar la bendición que hay en la obediencia. Yo quiero que vayamos rápidamente al verso 3. Vamos a ver las consecuencias de la obediencia. Dice el verso 3: si andan en mis estatutos y guardan mis mandamientos para ponerlos por obra. Déjame pausar. Dios ha rescatado a su pueblo para que le adoren. Dios ha provisto de un tabernáculo, de un lugar santo. Dios ha provisto de personas que iban a ser consagradas para que sirvan de mediador entre Dios y el pueblo, el sacerdote. Dios había provisto de sacrificios. Dios había provisto de fiestas solemnes para que le adoraran. Dios había provisto todo lo que se necesitaba para que el pueblo obedeciera. Por eso es que en el libro de Levítico una y otra vez nosotros escuchamos la frase: guardarán mis estatutos, guardarán mis estatutos, guardarán mi ordenanza, guardarán mis mandamientos, cumplirán mis estatutos, una y otra vez. Y al fin del libro no es la excepción. En guardar los mandamientos de Dios es que el pueblo de Dios experimentaría la bendición de Dios. Lo vamos a ver en muchas áreas del Nuevo Testamento, del Viejo Testamento. Pero permítame pausar aquí para brincar un momento al capítulo 27. Bien corto. Pareciera ser, si usted lee el capítulo 26, el verso que leímos al principio, pareciera ser que ese es un buen fin del libro, ¿verdad? Y estos son los estatutos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, punto. Parece un buen final del libro. Y pareciera ser que sí, el capítulo 26 en cierta manera está resumiendo el resultado de la obediencia, bendición, resultado de la desobediencia, castigo, pero una esperanza de compasión de Dios en caso de desobediencia, y punto. Y el capítulo 27
comienza a añadir muchos mandatos que en cierta manera son repetitivos que se habían expresado de manera anterior. Por lo tanto, cuando hablamos de obediencia, por eso es que estoy metiendo aquí el capítulo 27. Porque el capítulo 27 de manera específica trata acerca de los votos que las personas hacían delante de Dios. Votos con respecto a personas que eran dedicadas a Dios. Así como Ana dedicó a su hijo Samuel, lo entregó al servicio del santuario. También vemos votos de animales, consagración de casas, de campos. Vemos ofrendas que iban a ser irrevocables y se habla del diezmo. Permíteme compactar lo que significa este capítulo o su propósito. Y básicamente lo que está hablando es que Dios toma en serio la obediencia. Dios toma en serio las promesas que le hacemos a Él. Importante, cuando usted quiera darle algo al Señor, sepa que de Jehová es la tierra y la plenitud y el mundo y los que en él habitan. Todo lo que usted pueda darle al Señor ya le pertenece a Él. Por tanto, cuando nosotros querramos darle algo al Señor, mucho cuidado de no querer estar aparentando una manera de mostrar un amor o una compasión hacia Dios como si Dios necesitara algo. Ten cuidado de no precipitarte en el servicio a Dios. Esta gente tenía buena intención cuando hicieron los votos, pero cambiaron de idea y quisieron redimir sus compromisos. Es mucho mejor considerar varias cosas por adelantado y entonces seguir hasta el final. Sea lo que sea que prometemos a Dios, cumplamos lo que prometemos. Es fácil actuar por el impulso o bajo presión. Debemos recordar que los votos no son medios para negociar con Dios. Gracias a Dios por su palabra, ya que estas penas nos disuaden a no hacer esto. Dios quiere que seamos sabios y celosos, ya que Él toma los votos en serio. Hermanos, la manera en que servimos es importante, pero la manera en que servimos no va a ser más importante de realmente poder conocer a Dios y su obra. Permíteme dar una sola aplicación. Cuando nosotros como iglesia estamos recibiendo personas a que sean añadidas a la membresía, muchas personas vienen con la mentalidad de que yo quiero ir a la iglesia y quiero servir. Yo quiero llegar y pónganme a servir. Quiero hacer algo. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que nosotros no queremos que las personas lleguen inmediatamente a servir porque están siendo huéspedes de nosotros, están siendo invitados a compartir en la iglesia. Queremos que se sienten, que escuchen, que crezcan, que conozcan a los hermanos, que conozcan la palabra. Que antes de servir y poner su identidad en lo que hacen, que anclen su identidad en la palabra de Dios. Y cuando estén anclados en la palabra de Dios, entonces puedan servir, reconociendo de que el día que sirvan bien, Dios no los va a amar más. Y el día que no puedan servir, Dios no los va a amar menos, porque Dios los ha amado en Cristo. Así que la manera en que servimos es importante, pero más importante es que conozcamos y entreguemos nuestra vida al Dios que queremos servir. Entonces, seguimos. Regresamos al capítulo 26. ¿De qué manera el pueblo sería bendecido? Bueno, primero, con provisión. Los versos 4 y 5 nos habla de esto. Dios dice: yo les daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará su producto, los árboles del campo darán su fruto. Ciertamente su trilla les durará hasta la vendimia, y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comerán pues su pan hasta que se sacien y habitarán seguros en la tierra. ¿Qué está queriendo decir esto? La idea es que va a haber plena abundancia de provisión. Cuando hay obediencia, hay plena abundancia. Y esto es lo que Dios está prometiendo. La trilla es la cosecha o el procesamiento del grano.
La vendimia es la cosecha de las uvas, olivos y otros frutos. Y ellos ocurren en tiempos diferentes. Dios está diciendo, todavía vas a estar procesando uno cuando ya el otro va a estar ahí. En otras palabras, la abundancia que Dios trae en medio o promete en medio de la obediencia es una que realmente denota que Dios es un Dios que provee de verdad. ¿Se acuerdan el capítulo 25, donde había que tener un descanso al séptimo año? Y la pregunta fue lanzada donde decía entonces, ¿y cómo vamos a proveer para el año de descanso? Dios les estaba diciendo, en el año 6 les voy a dar tanto que les va a cubrir el año 6, el año 7 y el año 8, para cuando empiecen a cultivar de nuevo en el año 9, todavía les sobre de lo que habían cultivado en el año 6. Eso es lo que está diciendo el texto. Va a haber bendición de provisión. No solamente provisión, sino que va a haber paz. Paz, versos 6 al 8. Dice, daré también paz en la tierra, para que duerman sin que nadie los atemorice. Asimismo eliminaré las fieras dañinas de su tierra y no pasará espada por su tierra. Ustedes perseguirán a sus enemigos y caerán a espada delante de ustedes. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000 y sus enemigos caerán a espada delante de ustedes. Paz con respecto a la tierra, paz con respecto a los enemigos. No va a haber espada, sino que ellos van a tener la espada. Y paz con respecto a las fieras salvajes que estaban en el campo. La idea es que ellos vencerían, no porque ellos eran capaces, sino porque Dios peleaba por ellos. No solamente paz y provisión, sino también bendición con la descendencia. Verso 9 dice, me volveré hacia ustedes y los haré fecundos y los multiplicaré y confirmaré mi pacto con ustedes. Aquí la idea es que Dios los iba a bendecir también con descendencia, es decir, con hijos que permanecerían en el pacto de Dios. En otras palabras, Dios les estaba diciendo, sean obedientes y yo voy a continuar con el pacto y el plan que tengo a través de ustedes. Verso 10, los bendeciré con abundancia. Verso 10 dice, comerán las provisiones añejas y sacarán lo añejo para guardar lo nuevo. Aquí es la misma idea de la superabundancia que viene a consecuencia de la obediencia. Pero la bendición más grande de todas y la más importante de todas las que están nombradas en estos versos, la vamos a encontrar en el verso 11 en adelante. Verso 11 y 12 dice, además haré mi morada en medio de ustedes y mi alma no los aborrecerá. Andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esta es la mayor de las bendiciones. Hará su morada en medio de ellos. ¿Se acuerdan cómo terminó el libro de Éxodo? Dios descendiendo su gloria en el tabernáculo. ¿Se acuerdan cómo lo vimos en el libro de Levítico, el capítulo 9, donde dice que Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto? Al verlo todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. Esta es la mayor de las bendiciones, la bendición de Dios mismo como nuestro Dios y como el Dios que hace morada en medio de su pueblo. Esto es lo que está profetizado y esto es como quien dice una pequeña imagen de lo que vendría. El profeta Ezequiel lo dijo de esta forma. Dice, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Esto lo vemos desarrollándose en la historia redentora de las Escrituras y el día de hoy nosotros vemos el cumplimiento como las palabras que menciona el apóstol Pablo en 2 de Corintios,
donde hace la pregunta y dice: ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es el lenguaje constante de las Escrituras. Dios andando o en medio de su pueblo. Esto lo vemos desde el Edén hasta hoy. ¿Se acuerdan del Edén? Retrato del Edén. En Génesis 3:8 dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Vemos el retrato del Éxodo. En Éxodo 29, donde dice el verso 45: habitaré entre los israelitas y seré su Dios, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Lo vemos en la manera en que Dios caminó y estuvo con el pueblo. En Deuteronomio 23 dice: porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte. Y no solamente eso, sino que vemos este cumplimiento en el Nuevo Testamento. Mateo 1:23 habla de Emanuel, Dios con nosotros. Juan 1:14 habla del Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la gran comisión, mis hermanos, termina con un recordatorio. Jesús diciendo a sus discípulos: recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La bendición más grande que tenemos, mis hermanos, no es lo que Dios puede darnos, es Dios mismo. Dios bendice a su pueblo cuando le obedece. Y esa bendición es Él mismo. A través del Antiguo Testamento vemos esto con claridad, de que el pueblo fue bendecido cuando había obediencia. Lo vemos con Josué durante la conquista bajo su mandato. Lo vemos en el reinado de David, lo vemos en el reinado de Salomón, lo vemos en el avivamiento bajo el rey Ezequías, lo vemos en la reforma de Josías, lo vemos en el regreso del pueblo del exilio. En todo momento vemos que hay bendición cuando hay obediencia. ¿Y a nosotros nos aplica esto también? ¿Hay bendición para el creyente hoy día a través de la obediencia? Amén y amén. Pero a diferencia del Antiguo Testamento, nuestra bendición no está en la obediencia a la ley, sino a Cristo. Veamos lo que dice Pablo a los Efesios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por tanto, nosotros hoy día no obedecemos para ganar el favor de Dios, ni tampoco para obtener salvación, ni tampoco para obtener las añadiduras que Dios nos ofrece, sino que obedecemos en respuesta a la obra completada de Jesucristo. Obedecemos porque queremos más de Él. Obedecemos porque Él hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Él sí obedeció la ley y en Él nosotros tenemos ese cumplimiento. Ahora a continuación, próximos versos, vamos a ver que de la misma manera que hay bendición en la obediencia, Dios advierte maldición por la desobediencia. Así como hubo ciclos en los cuales había obediencia y bendición, iban a haber ciclos donde iba a haber juicio a causa de la desobediencia del pueblo. Y de manera interesante, los versos 14 hasta el 39 nos presentan 5 ciclos de desobediencia. Y cada uno de estos ciclos, lo que va sucediendo es que cada vez el castigo es mayor. Desobedecen, castigo, siguen desobedeciendo, mayor castigo, siguen desobedeciendo, mayor castigo. 5 ciclos donde aparece
esta idea acerca del castigo por la desobediencia. Permíteme darle un poco más de hincapié a la seriedad de lo que significa desobedecer a Dios. Versos 14 y 15 dice: pero si ustedes no me obedecen y no ponen por obra todos estos mandamientos, si desprecian mis estatutos y si su alma aborrece mis ordenanzas para no poner por obras mis mandamientos, quebrantando así mi pacto. Déjame parar porque si leemos esto muy rápido no nos damos cuenta de la importancia de lo que es la desobediencia o la seriedad que hay cuando desobedecemos a Dios. Vuelvo. Pero si ustedes no me obedecen y no ponen por obra todos estos mandamientos, en primer lugar, ¿se dan cuenta cómo la obediencia tiene que ver con acción de la palabra de Dios? No es simplemente decir que soy creyente, es que hay unas acciones que acompañan esa profesión que dices de ser creyente. La desobediencia está conectada con poner o no poner por obra los mandamientos. Cuando no se pone por obra los mandamientos, dice aquí que eso está conectado al desprecio del mandato. No ponen por obra estos mandamientos si desprecian mis estatutos. Y este desprecio de los estatutos del Señor es equivalente a un aborrecimiento con el alma de estos mandamientos. Léalo usted mismo, lo vuelvo a leer. Pero si ustedes no me obedecen, no ponen por obra todos estos mandamientos, si desprecian mis estatutos y si su alma aborrece mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto. Es rebeldía en contra de Dios. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, no es que simplemente tenemos una mejor idea. O no es que simplemente decimos, ay, es que yo lo hago a mi manera. No, cuando estamos desobedeciendo la palabra de Dios, no estamos poniendo por obra sus mandatos, estamos despreciando su mandato, estamos aborreciendo con nuestro ser lo que Él ha establecido para estar en medio nuestro. Es decir, hermanos y hermanas, si nosotros no obedecemos y no ponemos por obra, estamos despreciando y quebrantando el pacto que Dios ha establecido. Y esta desobediencia, el autor se va a encargar de demostrar que tiene consecuencias. Dios advierte a Israel que si desobedecen su pacto, rechazan sus mandamientos y desprecian sus estatutos, vendrán sobre ellos castigos. Castigos progresivos y severos que irían en aumento hasta llegar al exilio. Es interesante. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando al pueblo de Israel de lo que le vendría si desobedecen, pero en cierta manera está siendo como una advertencia para el pueblo y al mismo tiempo está sirviendo de profecía. ¿Por qué? Porque exactamente lo que viene a continuación es exactamente lo que sucede con el pueblo de Israel. Voy a ir rápido por esta etapa. El verso 14 al 17 habla acerca de esta primera etapa donde va a haber angustia y derrota. A consecuencia de la desobediencia van a haber enfermedades, fiebre, debilidad. Sembrarán en vano. Los enemigos consumirán la cosecha. Serán derrotados por sus enemigos y perseguidos. En esta parte puede ver como claramente hay algo contrario a la bendición de Dios que fue compartida anteriormente. La segunda etapa de castigo es la etapa de sequía y esterilidad. La vemos en los versos 18 al 20. Dice, si persisten en desobedecer, Dios les golpeará 7 veces más. El cielo será como hierro y la tierra como bronce. En otras palabras, la tierra no va a producir, no dará fruto, ni los árboles tampoco. Tercera etapa tiene que ver con las plagas y las bestias. ¿Se acuerda que Dios había prometido bendición de que iba a haber paz y no iban a haber fieras que dañaran o mataran a la gente de la congregación? Pues aquí es lo contrario.
Van a haber plagas entre el pueblo y van a haber animales salvajes que matarán a hijos, destruirán ganado y reducirán su número. Cuarta etapa, la vemos en los versos 23 al 26, donde básicamente dice, si siguen resistiendo vendrá la espada, es decir, la guerra. Serán asediados por sus enemigos, habrá hambre tan extrema que 10 mujeres hornearán pan en un solo horno. En otras palabras, la abundancia de que se hablaba en la bendición ahora es todo lo contrario. Y de aquí entramos a esta quinta etapa. La quinta etapa, castigo 7 veces más fuerte, etapa de desolación y exilio. Esto lo vemos en los versos 27 hasta el 39. Aquí vemos cosas extremas. Aquí vemos canibalismo debido al hambre extremo. Si usted va al libro de Lamentaciones, puede leer algo acerca de eso. Van a haber santuarios destruidos, ciudades desoladas, exilio a otras tierras, viviendo como esclavos entre sus enemigos, miedo constante. Aquí es que dice que huirán aunque nadie los persiga. Mientras en bendición 10 iban a derrotar a muchos, 100 iban a derrotar a miles, aquí van a estar huyendo aunque nadie los persiga. Iban a vivir con un miedo constante en todo momento. Aún así, la tierra, cuando ellos fueran exiliados, iba a descansar. Iba a descansar. ¿Qué creen que el pueblo hizo con estas advertencias? ¿Creen que las escuchó y dijeron, manos a la obra, seamos obedientes porque hay mucha bendición en obedecer a Dios? En Segunda de Reyes, capítulo 17, dice lo siguiente: desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios. Este ciclo de desobediencia no sucedió de un día para otro. Fue un ciclo y este juicio se ve claro a lo largo del Antiguo Testamento. Lo vemos este ciclo en el libro de los Jueces. Un ciclo de pecado, opresión, clamor y liberación. En el libro de Crónicas y el libro de Reyes vemos la idolatría, vemos la corrupción que tenía el pueblo. En los libros de los profetas Ezequiel, Jeremías, Isaías, se advierte usando el lenguaje que está aquí en Levítico 26, hasta que llegan al exilio, a Asiria y a Babilonia. Y después del juicio, ¿se acabó? Después del exilio, ¿se terminará todo? No. Dios dice, esta es la última sección, los perdonaré si se arrepienten. Los perdonaré si se arrepienten. La compasión de Dios. Esto es lo que vemos en los versos 40 al 46. Vemos un llamado al arrepentimiento. El pueblo debe confesar. Por eso es que esta parte del Levítico 26 es en cierta manera profética, porque ya Dios les está dando hasta la solución para cuando ellos sean desobedientes. Les está diciendo, arrepiéntanse. Levítico 26:40 dice: si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí, y también porque procedieron con hostilidad contra mí, verso 41, yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. Dice, o si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades, si se arrepienten, Dios, aunque el pueblo era infiel, siempre permanece fiel. Esto es lo que vemos en el verso 42, donde dice, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra, porque la tierra será abandonada por ellos y gozará de sus días de reposo mientras quede desolada por su ausencia. Entre tanto ellos pagarán su iniquidad
porque despreciaron mis ordenanzas y su alma aborreció mis estatutos. Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé, ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios, sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados que yo saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones para ser su Dios. Yo soy el Señor. Hermanos, Dios promete recordar su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Estos no son pactos diferentes, es el mismo pacto que fue rectificado con el hijo de Abraham, Isaac, y su hijo Jacob, y que es expresado una y otra vez. Dios rescata al pueblo de la esclavitud de Egipto, establece un sistema de sacrificios para él hacer morada en medio del pueblo y dice, sean obedientes. Todo esto está encapsulado en una promesa que Dios le dijo a Abraham en Génesis 22, en la cual le dijo, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Dios está diciendo, yo me acordaré del pacto, aunque el pueblo sea desobediente, si se arrepienten, me acordaré del pacto. ¿Cómo que Dios se acordará del pacto? ¿Será que se le olvidó? ¿Será que Dios se había olvidado del pacto? En ninguna manera. La idea de que Dios se acordará del pacto es lo que conocemos como un lenguaje antropomórfico, y esto es una palabra de domingo, que significa lenguaje en forma de hombre, un lenguaje para que el pueblo entienda qué es lo que Dios está haciendo. Es imposible que cualquier lenguaje humano pueda describir en la totalidad la majestuosidad de nuestro Dios. Por eso es que hay formas en que los autores bíblicos utilizan palabras para que el pueblo entienda lo que Dios está haciendo. Y cuando Dios está diciendo, me acordaré del pacto, Dios está diciendo, lo ejecutaré, lo llevaré a cabo. Cuando ustedes se arrepienten, yo llevaré a cabo el pacto que yo he hecho con ustedes. Y esto es lo que vemos en la historia del pueblo de Israel completamente. Vimos que el pueblo fue desobediente, que recibieron juicio, que fueron exiliados. Estando en el exilio, de manera específica, el profeta Daniel, y esto es muchos años, muchos siglos después que Levítico 26 sucediera, pero ya cuando se cumple este quinto ciclo donde estarían en el exilio, al final del exilio, el profeta Daniel abre Jeremías y empieza a ser recordado de lo que Dios había dicho, de que iban a estar 70 años, y en el capítulo 9 él hace una oración. En el capítulo 9 de Daniel, yo les exhorto a que la lean en su casa, pero al él decir esta oración en el capítulo 9 de Daniel, había algo que Daniel sabía acerca de Levítico 26. Y es que básicamente él está haciendo la oración que está encapsulada en Levítico 26. Daniel sabía lo que enseña este capítulo. Daniel sabía que Dios castiga al desobediente, pero que también permanece fiel a pesar de la infidelidad de su pueblo. Escucha Daniel 9, 4 y 5, dice, como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido a nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído a nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Este es el lenguaje de Levítico 26. Daniel sabía esto, pero Daniel sabía también que Dios es compasivo con todos los que se arrepienten. Daniel sabía que Dios mismo es la bendición del pueblo. Por eso escuchen el verso 17. Dice, y ahora, nuestro Dios, escucha la oración de tu siervo y tus súplicas. Escucha esto. Y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo, oh Señor. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran
compasión. Notemos lo que Daniel sabía, porque Daniel en cierta manera nos está predicando ahora Levítico 26. Él está diciendo, haz resplandecer tu rostro sobre el santuario desolado. ¿Qué significa eso? Bueno, vayamos atrás, porque si se acuerdan en Levítico 24 había una imagen donde había una lámpara en el lugar santo y esa lámpara estaba posicionada al lado sur del lado del lugar santo y en el lado norte estaba la mesa donde estaban los panes de la proposición y en la mesa estaban 12 panes representando al pueblo. Imagínenselo, una lámpara iluminando al pueblo, una lámpara resplandeciendo al pueblo. Era simbólico de lo que Dios estaría haciendo y Dios le dice al sacerdote, esa lámpara tiene que estar brillando siempre, de manera perpetua, y esos panes tienen que ser cambiados cada día de reposo. Cuando Dios le dice a Aarón, a Moisés, para que Aarón ore por su pueblo, en Números 6:24, mira la oración que Dios manda a que Aarón haga por su pueblo. Dice, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro. ¿Qué está pidiendo Daniel? Que el rostro de Jehová sea el que bendiga y alumbre al pueblo, porque Dios mismo es la bendición. Así como la bendición es Dios mismo, también la maldición y el castigo proviene de que el rostro de Dios esté contrario al pueblo. Levítico 26:17 dice, fijaré mi rostro contra ustedes para que sean derrotados delante de sus enemigos. Es decir, la obediencia trae bendición, lo cual es el favor de Dios. Pero la desobediencia trae maldición, lo cual es tener a Dios en contra. ¿Qué clase de oración la que hizo Daniel aquí? ¿Y cómo fue respondida a esta oración? Dios envió un ángel, el ángel Gabriel, que dijo, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Escuche, para poner fin a la transgresión, terminar con el pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. El ángel mandado por Dios en contestación a la oración de Daniel después del exilio o al final del exilio, el cual está orando Levítico 26, le está diciendo, Cristo va a poner fin a la transgresión. Cristo va a terminar con el pecado. Cristo es la justicia eterna. Cristo es el cumplimiento del lugar santísimo. Daniel entendió que la bendición y la maldición dependían de cómo el pueblo reaccionaba a Dios. Y de la misma manera, para nosotros el día de hoy, recibir la bendición o el juicio de Dios depende de lo que hagamos con Cristo. Si creemos, hay bendición y favor de Dios. Si lo rechazamos, hay juicio, Dios está en contra. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece, el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Hermanos y hermanas, amigos y amigas que están aquí, es mi oración que podamos rendirnos a plenitud en obediencia al señorío de Cristo. Él es la verdadera bendición. Y oro para que tú puedas clamar para que Dios restaure tu vida. Para que Dios restaure tu vida. Esto es precisamente lo que el salmista estaba orando. El salmista decía en el Salmo 80, versos 3, 7 y 19, restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Verso 7, restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Y se repite una vez más en el verso 19. ¿Cómo yo sé si me he arrepentido de verdad?
¿Cómo sabemos si realmente nos hemos arrepentido? Creo que estos versos nos dicen. Levítico 26, el verso 40, habla acerca del lamento por el pecado y confesión del pecado. ¿Te has arrepentido de tus pecados? En otras palabras, ¿los has confesado? ¿Te has lamentado por el pecado o lo minimizas? Porque el verdadero arrepentimiento se distingue por alguien que reconoce y se lamenta de que su pecado es en contra de Dios. Verso 41 dice que el verdadero arrepentimiento hay humillación por el pecado. ¿Realmente te has humillado por tu pecado? Y esta es una parte donde muchas veces las personas no entienden con respecto al arrepentimiento. Y es la aceptación del castigo de Dios. Cuando nosotros entendemos que le hemos fallado a Dios y nuestro pecado trae consecuencias en esta vida, nosotros vamos a entender que nuestro pecado y rebeldía siempre va a ser infinitamente mayor que las consecuencias que podamos tener aquí en esta tierra. Pero a veces pensamos, no, estas consecuencias son muy fuertes, mejor permanezco en el pecado. Si permaneces en el pecado, significa que no te has arrepentido. Aunque sepas que es pecado, aunque creas que te has arrepentido, pero si realmente no entiendes que el castigo que Dios da es un castigo que es infinitamente menor a la rebeldía que nosotros hemos tenido en contra de Él, solamente así vamos a entender la gracia divina. Quiero hacerte la pregunta: ¿es esta tu experiencia de arrepentimiento? ¿Realmente has reconocido que tu pecado es en contra de Dios y que merece el juicio eterno, pero que Dios en su misericordia te ha perdonado por medio del arrepentimiento y la fe? ¿Reconoces las consecuencias que vienen a consecuencia del pecado? ¿Las reconoces como algo mínimo comparado a la gracia que Dios ha derramado en tu vida? Permíteme concluir, hermanos. En Levítico, Dios quería animar al pueblo. Específicamente en el capítulo 26 quería animar a que obedecieran. Pero aún si desobedecían, Dios iba a tener compasión. Escúcheme bien, porque si no entendemos esta parte que les voy a decir ahora, fracasé como predicador. Para nosotros hoy, Levítico 26 no es un llamado directo a que obedezcamos, aunque la palabra está llena de formas en que nos dicen obedezcan a la palabra. Pero Levítico 26 no es para que pongamos un enfoque a obedecer la ley, sino que esto es un llamado para que nosotros descansemos. No en nuestra capacidad de obedecer, sino en la capacidad de aquel que pudo obedecer la ley en su totalidad. Esto no es un llamado a obedecer la ley para ser salvos. Este es un llamado para que el pueblo de Israel permaneciera en obediencia, y el pueblo de Israel fracasó. Y si tú pones tu esperanza en tu capacidad de obedecer, al igual que el pueblo de Israel, vas a fracasar. La idea es que descansemos en que hay uno que cumplió a plenitud y en obediencia todo lo establecido en el Antiguo Testamento. Ese es Cristo, el verdadero Israel, que cumplió a la perfección lo que está establecido en todo el Antiguo Testamento. Cristo es el cumplimiento del pacto y la bendición. Pedro lo dijo en su predicación en Hechos 3:25, y Pablo dijo que Cristo es la bendición del pacto de Abraham. Escúchalo por ti mismo, verso 14 del capítulo 3 dice: a fin de que en Cristo la bendición de Abraham viniera a los gentiles. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchos, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. Verso 29, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Por tanto, hermanos,
estudiar Levíticos y ser recordados de que debemos ser santos porque Dios es santo, debemos descansar en que Cristo es el que nos permite deleitarnos en estas verdades. Descansemos en Cristo, porque Cristo es la prueba de que Dios se ha acordado de su pacto. Mis hermanos, ¿se acuerdan del ángel Gabriel que le trajo un mensaje a Daniel? También hubo un ángel que trajo un mensaje a María, a Elizabeth, y de manera específica el esposo de Elizabeth, Zacarías, empieza a adorar a Dios de manera profética, diciendo lo siguiente con respecto a Jesucristo. Dice, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres, escucha, y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Zacarías está diciendo, el nacimiento de Jesucristo es la prueba de que Dios ha cumplido su pacto. Dios se acordó de su pacto y la prueba es que Cristo vino, que Cristo venció y que hoy día podemos estar aquí reunidos en su nombre. Pongámonos de pie, hermanos.